Interacción del modelo BIM con los procesos de gestión de obra. Uno de los problemas que tenemos al momento de trabajar un proyecto BIM es la duda de cómo vamos a integrar un modelo con los procesos de gestión de obra, al igual que tenemos ciertas dudas de cómo vamos a integrar un equipo BIM de profesionales dentro de un equipo de proyectos. En esta sesión, con un pequeño ejemplo, les voy a explicar cómo va a interactuar el modelo BIM con las necesidades de los procesos de gestión de obra. Dentro del caso que voy a explicar, voy a usar el siguiente ejemplo. Es un proyecto donde vamos a tener la necesidad de poder gestionar los RFIs con el modelo BIM, que es parte de uno de los objetivos más comunes que se tiene con la aplicación de modelos BIM dentro de proyectos. El tipo de caso es el caso de un proyecto público. Este proyecto público, como parte de sus necesidades para el inicio de obra, va a requerir tener la información compatible para iniciar el proceso constructivo. Entonces, vamos a ubicarnos en este tipo de proyectos en su etapa inicial. En la etapa inicial, y aquí tengo parte de la presentación que voy a compartir con ustedes, vamos a necesitar hacer un primer análisis de esta información. Recuerden que estamos identificando una necesidad dentro del proceso de gestión de obra, donde vamos a interactuar o donde vamos a necesitar plantear un modelo BIM, la aplicación de la metodología, y de esa manera voy a poder explicar a todos los presentes cómo el modelo BIM interactúa con las necesidades de obra, cómo se integra, porque el proceso de integración del modelo BIM está basado en que el modelo BIM tiene ciertas capacidades y esas capacidades, sumadas con la metodología, va a ayudar a hacer frente a algunos problemas y necesidades de la gestión de obra. Es ahí donde el modelo y la metodología cubren una necesidad y se integran por necesidad y tenemos un enfoque correcto de la aplicación de la metodología BIM, en este caso el modelo BIM, dentro de la gestión de obra. Comentemos las etapas preliminares de un proyecto. Vamos a necesitar, al iniciar un proyecto, presentar un informe de compatibilidad. Y como parte de las necesidades de presentar un informe de compatibilidad, vamos a encontrar que dentro de los proyectos, las empresas no tienen una metodología establecida, hablando de un proceso interno como empresa, para poder identificar los RFIs. Tampoco hay un tiempo suficiente en una etapa inicial de un proyecto para poder identificar todos los RFIs de todas las etapas o de las etapas previas inicialmente a un proyecto. Entonces, parte del análisis que les voy a comentar, ¿de dónde viene? Nosotros tenemos una sesión llamada sesión de sinergia, una sesión de diagnóstico donde nosotros vamos a identificar las necesidades o en este caso, como indica este el nombre de la pregunta que se hace en este tipo de sesión, existen problemas o desafíos comunes en este proceso y dentro del informe de compatibilidad vamos a encontrar muy poco tiempo, presentación de incompatibilidad del terreno, no se detectan los RFIs críticos y hay un grupo de problemas que hemos mapeado. Voy a comentar el siguiente. Nosotros, primero, tenemos muy poco tiempo en la etapa inicial para hacer la compatibilización. Segundo, que nosotros tenemos un problema de que no priorizamos correctamente la detección de RFIs y lo prioritario de las etapas previas de la gestión de los RFIs es identificar los RFIs de alto riesgo. Esos RFIs de alto riesgo deben ser identificados de manera oportuna. Estos RFIs de alto riesgo van a ser de alto riesgo no solamente por el nivel de impacto que puedan tener, sino también por el momento en el cual se va a identificar. Si nosotros identificamos un RFI en etapas tempranas, entonces ese RFI va a ser correctamente gestionado y vamos a evitar su impacto y su nivel de riesgo. Ahora, si este RFI no es de alto impacto, pero se detecta de manera inoportuna, quiere decir, se manifiesta recién en la ejecución del proyecto, aún así podría ser un RFI que pudo haber sido prevenido y no debería ser de alto riesgo, va a terminar impactando y ampliando los costos y tiempos de la ejecución. Entonces, si nosotros entendemos
que parte de los problemas de las etapas iniciales es identificar los RFIs críticos. ¿Por qué? Porque no hay una metodología detrás de eso, no hay un proceso. Bien, les he comentado cuál es el problema, cuál es la necesidad. Ahora les voy a explicar cuál es el planteamiento en el cual el modelo BIM interactúa, y no solamente a nivel de decir el modelo BIM ayuda en esta parte del proceso, sino de decir qué tipo de características debemos trabajar o de definir del modelo BIM para que este modelo BIM pueda dar soporte y asistencia con sus virtudes y su metodología a esta instancia o a este tipo de problemas. Bien, antes de comentar cómo el modelo BIM va a hacer frente a este tipo de dificultades, me gustaría mencionar que lo que acabo de comentar respecto a los problemas es algo muy puntual para esta sesión. Sin embargo, hay que entender que hablar del inicio de un proyecto, su etapa de compatibilización inicial, en el cual vamos a tener información del expediente, la información de campo, el análisis técnico constructivo y un análisis en conjunto de la información del expediente, campo y análisis técnico constructivo es lo que define realmente la etapa previa, y también entender de que en este tipo de sesión de sinergia que he mencionado hay una colaboración multidisciplinaria entre diferentes tipos de profesionales, de especialistas y según diferentes tipos de cargos y tomas de decisiones, quienes hablamos de este problema. Lo que solamente he hecho en esta oportunidad es comentar algunos problemas. Realmente el marco inicial del inicio de un proyecto tiene diferentes tipos de detalles. Eso lo iremos compartiendo en otro tipo de sesión, pero para el objetivo de esta presentación ya se entiende cuál es el proceso, ¿no?, de identificación de necesidades, y en base a esas necesidades vamos a analizar y pensar en una solución, y parte de la solución va a ser usar modelos BIM y aplicar la metodología. En base a esta explicación, ahora nos vamos a centrar en lo que vendría a ser la interacción con el modelo BIM. Les presento, en conclusión de esa sesión, se ha decidido ampliar los procesos iniciales de la identificación de RFIs. Se han considerado dos procesos, o dos subprocesos en este caso, para dar solución al problema del poco tiempo, al problema de identificación de RFIs críticos. Primero, y esto otra vez menciono, corresponde a un análisis un poco más amplio y voy a ser puntual. Si nosotros decimos que tenemos muy poco tiempo en la etapa inicial para identificar los RFIs, entonces, ¿qué vamos a optar? Priorizar. La priorización, ¿en base a qué va a estar? ¿Cuál va a ser el criterio de priorización? El criterio de priorización va a ser poder proteger el inicio de obra. ¿Por qué proteger el inicio de obra? Dentro de los casos prácticos y dentro de la experiencia que hemos contado y también dentro de la retrospectiva que nos ha brindado los diferentes profesionales, es lo siguiente, que si nosotros no tenemos identificados los RFI de alto riesgo en una etapa temprana, y estos RFI de alto riesgo se van a priorizar los de inicio de obra. ¿Qué quiere decir inicio de obra? Vamos a proteger el proyecto en una ventana de tiempo de 3 o 4 meses, tratando de identificar todos los RFIs dentro de ese periodo de tiempo. Por ejemplo, si es un proyecto horizontal, vamos a priorizar la identificación de RFIs de todas las obras exteriores, instalaciones enterradas, perímetros, cimentación. eh, entonces, ese grupo de elementos entre el cual nosotros podríamos identificar este tipo de restricciones nos va a permitir a nosotros proteger el plan. Ejemplo, en algún proyecto donde participamos y se identificó de manera no oportuna un RFI en el cual había un conflicto entre la cimentación y eran dos estructuras, la cimentación de un tanque elevado y la cimentación del, de la estructura principal, no, perdón, en este caso una cisterna y la estructura principal, y también había una restricción por la incompatibilidad de los aceros, en el cual había una versión diferente de los aceros de refuerzo, hablando de un tipo de detalle, plano de detalle, con los planos de la cimentación. Y independientemente se había identificado algún tipo de incompatibilidad también en el tema de diseño. Entonces, este tipo de dificultad que ocasionó que todos los esfuerzos de planificación, logístico, técnico, administrativo que se había desplegado para poder iniciar con ese módulo
se ha visto frustrado en el sentido de que el RFI que se ha identificado ha hecho que se cambie el plan. Quiere decir que estábamos por empezar en el frente de la cimentación de la estructura principal de todo un grupo de módulos horizontales, pero al final se tuvo que cambiar el frente porque no se identificó de manera oportuna. Ahora, este caso, ¿en qué aporta a lo que nosotros estamos analizando? Aporta de que la priorización de los RFIs debe darse en el orden de la ruta crítica del proyecto y entender que si tenemos una etapa previa de detección de incompatibilidades, hay que enfocarnos en los elementos prioritarios. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo nosotros es reducir el alcance y priorizar la identificación de RFIs de inicio en obra. Eso quiere decir que posteriormente, en esta etapa inicial, con un mayor tiempo, vamos a ir avanzando con la identificación de otros RFIs críticos de otras etapas. Ahí hablar de esta etapa consta de hablar de diferentes tipos de procesos, procedimientos, estrategias, pero para el fin de mi presentación ya se entendió que en ese sentido lo que nosotros hemos planteado es una priorización. Y para plantear esta priorización hemos planteado dos etapas: compatibilización de inicio en obra y compatibilización con replanteo de obra. Son dos procesos en el cual nosotros vamos a usar el modelo BIM. Explico. Compatibilización con inicio de obra es donde nosotros, en base a entender el problema, vamos a usar el modelo BIM para hacer el modelamiento de los elementos de cimentaciones enterradas, obras exteriores, mm, cimentación, sistemas enterrados, vuelvo a mencionar, en el cual nosotros vamos a identificar los RFIs. Hay una representación del modelamiento solamente de esa etapa, en el cual se está identificando o se identifica lo que viene a ser un grupo de incompatibilidades. Vamos a ampliar esto para tener un mayor apoyo visual relacionado a este tema, ¿no? Entonces nosotros vamos a entender de que al momento de hacer un proceso de modelamiento priorizado, vamos a reducir los tiempos y vamos a enfocarnos en los objetivos de estas primeras etapas, que es identificar los RFIs que están dentro de los primeros 4 meses de la ruta crítica del proyecto. Y los elementos son los que he mencionado. Ahora, eso es parte del análisis que se ha realizado, en el cual el modelo BIM va a poder ayudar como metodología o dentro del marco metodológico a identificar los RFIs y a proteger el inicio de obra. Ahora, otra forma y otro proceso también necesario es la compatibilización con el replanteo. La compatibilización con el replanteo consta no solamente del levantamiento de condiciones existentes, ya que es parte central de este proceso, en el cual vamos a requerir información topográfica del proyecto para integrar al modelo. Vamos a requerir un reconocimiento de campo e información del proyecto. Entonces, no solamente se trata de usar la metodología BIM, levantar topográficamente todo el proyecto, los linderos, condiciones existentes, sino también se trata de que los profesionales con experiencia en la gestión de proyectos pueden ir a hacer un reconocimiento de campo. Y en el reconocimiento de campo también va a haber cierta contribución técnica en el cual va a ayudar o va a asistir a identificar las necesidades en campo, ya que no todos vamos a depender del modelo, sino hay que entender que el modelo BIM y la metodología, el modelo como herramienta, la metodología como un proceso, ayuda a gestionar y a mejorar la identificación de RFIs, pero sin embargo hay que entender que la integración del conocimiento técnico, el conocimiento en campo, es parte también fundamental. No hay que pensar que el modelo BIM y la metodología BIM va a cubrir ciertos alcances de identificación de RFIs que solamente se puedan ser identificadas por algún profesional técnico dentro de campo y su experiencia, tratando de identificar los mayores elementos de riesgo que pueda encontrar. Entonces, vamos a entender en este alcance que también vamos a integrar la información existente, compatibilización del expediente técnico, en el cual podríamos tener el siguiente caso. Vamos a comentar dos ejemplos. El ejemplo aquí es simple: la detección de interferencias entre elementos de cimentación con cimentación, como también a un grupo de incompatibilidades propiamente del proyecto. En el tema de levantamiento de condiciones existentes, un caso, por ejemplo, que el perímetro no es exactamente como el presentado en el proyecto. Y dentro del levantamiento de condiciones existentes vamos a identificar algún tipo de variación del perímetro, haciendo que los módulos del proyecto que estén colindando con el perímetro tengan que desplazarse. En el modelo BIM vamos a tener como herramienta una facilidad para gestionar
la reubicación de algunos elementos. De la misma manera, al momento de compatibilizar en el proyecto, podríamos identificar elementos, por ejemplo, estructuras existentes o estructuras colindantes, como edificaciones de un piso o dos pisos, en el cual al lado de esa estructura colindante vamos a hacer una excavación profunda. Entonces, dentro de la revisión y compatibilización del proyecto, vamos a nosotros comprender de que a la excavación profunda vamos a necesitar algunas estructuras de sostenimiento para poder estabilizar las estructuras colindantes. Y si nosotros revisamos la información del expediente técnico, no se ha considerado algún tipo de elementos de sostenimiento o estructura de sostenimiento para este proceso constructivo. Entonces, es ahí donde podemos identificar, ya con el conocimiento técnico también de los profesionales, algunos casos se va a necesitar llegar al nivel de modelamiento en el cual se visualice esos problemas, o un reconocimiento de campo puede ser suficiente. Entonces, vamos a entender que mediante estos dos tipos de procesos hemos definido el modelo BIM. Bien, hasta ahí es un punto en el cual yo les menciono o describo cierto uso del modelo BIM dentro de ese, o cierta necesidad del uso, de la interacción del modelo BIM para poder hacer frente a esos problemas. Vamos a algo más específico. Algo más específico es describir el modelo. Eso es lo que voy a hacer en este momento. En base a entender el problema, nosotros vamos a escribir el modelo. La descripción del modelo es una descripción en la cual nosotros nos enfocamos en las características técnicas que debe tener el modelo. Primero, vamos a dar lectura a las características. ¿Quiénes se encargan de redactar esas características técnicas del modelo BIM? Los consultores. Dentro de los roles BIM en un proceso de implementación, existen profesionales que van a tener la denominación de consultores, expertos en la gestión BIM y expertos en la gestión del modelo BIM. Vamos a dar lectura, ¿no? Al parte del uso del modelo BIM o parte de los objetivos de la necesidad del uso del modelo BIM en este proceso, su proceso. Nuestro objetivo es lograr un proceso de compatibilización altamente eficiente que resguarde el inicio de la obra, liberando las obras exteriores, cimentación e instalaciones enterradas. Esto se logrará mediante una sinergia entre los archivos de coordinación de Revit y Navisworks. Esta colaboración posibilita una gestión integral que abarca la identificación, comunicación, coordinación y resolución de incompatibilidades específicas de esta etapa. El enfoque conjunto de ambas plataformas garantiza un proceso ágil y preciso para mantener el proyecto en su ruta crítica. Eso es parte, ¿no?, de un objetivo específico. Compatibilización por etapa de liberación de incompatibilidades de obra. Etapa de liberación de obras exteriores, cimentación e instalaciones enterradas. El propósito fundamental de esta etapa es colaborar en la identificación, comunicación, coordinación y gestión de la resolución de incompatibilidades asociadas al alcance de la cimentación, obras exteriores e instalaciones enterradas. Y aquí hay una descripción de un requerimiento de las plantillas de 3D que se deben contar para hacer ese análisis. Esto ya es un poco más específico y operativo, en el cual es una característica como un requerimiento. Si ustedes son un grupo de expertos, los que me escuchan en esta sesión son un grupo de expertos de la gestión del modelo BIM, como yo soy un profesional consultor, he identificado una necesidad y a ustedes yo les requiero algo. Les digo, necesito que creen una plantilla que tenga estas características y las características de esa plantilla son características visuales que nos van a ayudar en el proceso de comunicación, coordinación e identificación de RFIs a nivel visual. Entonces, eso viene a ser parte de las características técnicas que describe este tipo de texto, ¿no? Que poniendo pausa este video pueden dar lectura. Ahí ya me acerco a lo suficiente. Lo mismo va a pasar con el otro tipo de caso. Y ahí está. También de la misma manera, pueden analizar el documento o parte del texto del documento que hemos usado, haciendo pausa y revisando parte de la descripción. Entonces, esto incluso es un poco más extenso. Voy a hacer esto para, bueno, hasta ahí nada más hacer esto igual. Bueno, es parte de un documento. Entiendo que hasta cierta parte se ha podido copiar. Ya, ahí está. Esos son los dos alcances en el cual nosotros tenemos la descripción del modelo. Hasta ahí hemos avanzado en necesidad, planteamiento y descripción. Ahora hablemos un poco más del requerimiento y de los usos y requerimientos. Los usos y requerimientos, a ver, antes de ir a los usos y requerimientos,
¿Cómo se llama esta presentación e interacción del modelo BIM dentro de procesos de gestión de obra? Ya hemos identificado una interacción. Ahora, el modelo BIM que nosotros vamos a desarrollar es un modelo BIM de la liberación de cimentación de sistemas enterrados, como un modelo BIM de la liberación de la información topográfica del planteo de obra. En este caso, un mejor título sería la liberación no solamente el tema topográfico, sino de manera general de un levantamiento de condiciones existentes. Entonces, vamos a entender que estos dos tipos de etapas o características del modelo BIM son dos etapas en el cual nosotros vamos a usar modelo BIM con el propósito ya mencionado. Lo que busco en esta parte de la sesión es decir lo siguiente. Esto es parte de la interacción del modelo BIM con ciertas características. Y como parte de las características técnicas del modelo BIM, me gustaría hacer mención a lo siguiente, a los procesos BIM. Algo muy importante que quiero explicarles, o dos cosas muy importantes que quiero mencionarles para ya tener el marco completo inicial de esta sesión, que viene a ser la interacción del modelo BIM dentro de los procesos de gestión de obra. Nosotros hemos identificado en ese tipo de necesidad del modelo que el modelo tiene un tipo de uso. ¿Cuál es el tipo de uso del modelo? Es la visualización 3D. Realmente lo que nosotros requerimos es un proceso de visualización 3D en el cual estamos priorizando las características gráficas del modelo BIM bajo ese tipo de etapa del proyecto. ¿O no sería cierto esto? Es cierto en el sentido de que nosotros estamos requiriendo que el modelo BIM comunique esta etapa visualmente, que represente la etapa del proceso constructivo de estos tipos de elementos. Eso es un tipo de... Sí son dos tipos de uso del modelo BIM. ¿A qué uso me refiero? Recuerden que en la Guía Nacional BIM existen 27 usos. Un uso es visualización 3D y el otro uso viene a ser constructabilidad. Entonces son esos dos usos sumados con un tercer uso que viene a ser, en este caso, la identificación de interferencias. Esos tres usos se van a aplicar para desarrollar ese modelo BIM. Ahora, los requerimientos específicos de estos usos vienen a ser ya las características gráficas que debe tener el modelo BIM. Si estamos hablando de una vista 3D, vamos a hablar de una característica técnica del modelo BIM que se va a llamar requerimiento. De la misma manera, si nosotros hablamos de un tema de constructibilidad e identificación de interferencias, también va a tener un grupo de requerimiento. Ahora vamos a ir un poco más allá. Tenemos uso, tenemos requerimiento. Ahora vamos al tema operativo. ¿Cómo se crean estos modelos BIM dentro de la gestión de obra? Acá hay una pequeña representación. Con esto voy a terminar mi sesión con el objetivo de que ustedes tengan claro cómo se integran los procesos de gestión de obra con los procesos BIM y también hablar puntualmente en el proceso operativo del modelado de ese tipo de características. Primero, en un mapa de procesos como el que he mostrado, aquí en esta etapa del proceso, en este mapa de proceso, no se detalla el proceso de modelamiento, sino que solamente se detalla la interacción de la necesidad de un modelo BIM y su entregable, que es el informe de compatibilidad de ese alcance del proyecto, y recién en un mapa de proceso adjunto se detalla la elaboración del modelo BIM con esas características. Explico. Si ustedes son equipo de modeladores y han entendido que para esa etapa necesitamos el modelo BIM, identificar, modelar los elementos o gestionar y priorizar los elementos mencionados y hacer o presentar un informe de compatibilidad de estos elementos para hacer una comunicación, coordinación, sesión y absolución, entonces yo les solicitaría modelen esa parte del proyecto. Entonces ustedes tenían un proceso en el cual van a empezar a coordinar interdisciplinariamente entre diferentes tipos de roles, ¿no? Porque ustedes son un equipo de trabajo. Y yo les voy a presentar un grupo de etapas del proceso de modelamiento. Primero tenemos el grupo de actividades previas. Las actividades previas son actividades en el cual está, si es que el proyecto, como parte de los requerimientos de la entidad, tiene un plan de ejecución BIM, donde nosotros tenemos que alinearnos a ese tipo de requerimientos, entonces la etapa previa es analizar este grupo de requerimientos. Otra parte de la etapa previa, o bueno, toda la etapa previa es analizar los requerimientos técnicos constructivos, los requerimientos del contratista, del subcontratista, del proveedor, de la entidad. Es análisis de requerimientos. La etapa número dos es tratamiento y diseño de la información. ¿Qué es tratamiento de la información? Tratamiento de la información viene a ser cuando nosotros recibimos toda la información del proyecto, información del replanteo de obra, información del expediente técnico, información técnico-constructivo,
integramos, analizamos la calidad de la información y mediante el proceso del modelamiento también vamos a asegurarnos de identificar y verificar la calidad de la información al centralizar toda la información. Entonces, tratamiento de la información es eso. Y diseño de la información es donde nosotros ya nos ponemos a pensar, si estamos por hacer el modelo, una de las preguntas que se hacen los modeladores, o en sí los gestores y coordinadores, es qué nivel de detalle y qué nivel de información tengo que modelar mi modelo para poder alcanzar o cumplir con los requerimientos del cliente o del proyecto. Entonces, es ahí donde pensamos eso. Aunque algunos van a indicar lo siguiente, eso ya te da plan de ejecución BIM. Claro, si el proyecto tiene una etapa previa de implementación y un buen plan de ejecución BIM, usted lo decide. Pero en unos casos vamos a necesitar nosotros entender o dar algunos requerimientos o aumentar los niveles de detalle del modelo BIM para fines técnicos constructivos. Esto es lo que les pasa, por ejemplo, a los subcontratistas. Los subcontratistas, para poder hacer un proceso de producción técnico-constructivo más eficiente para fines de rentabilización, aumenta los niveles de detalle. ¿Ok? Entonces, esta etapa es justamente eso, pensar en el modelo BIM a nivel de información gráfica y no gráfica y definir, por eso se llama diseñar esta información del modelo BIM. Una vez que ya tengamos claros los requerimientos y en base a los requerimientos hemos tratado y diseñado la información del modelo BIM definiendo cuáles son los niveles de detalle, las características técnicas y más, vamos a entrar nosotros a lo que se llama centralización y análisis de la información. Esta etapa ya es una etapa en la cual nosotros vamos a crear las plantillas, los parámetros, vamos a crear los archivos locales, todo lo que nos va a dar a nosotros la información centralizada. Por ejemplo, la creación de familias es una forma de centralizar la información del proyecto en elementos. Las plantillas es una forma de integrar los requerimientos y niveles de detalle del modelo BIM en plantillas que van a alcanzar estos niveles de detalle. Los parámetros iguales, estos son los contenedores de información del proyecto. Y hay más características de esta etapa, pero ya se entendió que comprende esta etapa. Luego tenemos el modelamiento. El modelamiento es la creación de la información gráfica del modelo BIM, en el cual ya empezamos a integrar de manera específica la información geométrica, como también la información no gráfica del modelo BIM mediante un proceso de modelamiento. Y por último, es la gestión del cambio del modelo BIM y los RFIs. Es donde ya el modelo BIM interactúa o da soporte. Por ejemplo, si nosotros hemos comprendido que necesitamos identificar RFIs, aquí ya se está identificando, se está comunicando en este caso al tomador de decisión, se está decidiendo, se está actualizando el modelo BIM, se está cambiando el modelo BIM y ahora estamos emitiendo planos y metrados compatibles del modelo BIM. Bien, eso es una descripción y es como el modelo BIM bajo. ¿Cómo? A ver, ¿de dónde hemos partido? Hemos partido de la necesidad, una sesión de diagnóstico y análisis, hasta llegar a este punto en el cual decimos cómo, qué características y cuál es el proceso de modelamiento que debe tener el modelo BIM. Y hemos comentado, que no hemos analizado a profundidad, hemos comentado dos aspectos importantes. Un aspecto importante es, en este caso, la necesidad, identificar el uso del modelo BIM, los requerimientos del modelo BIM, y los requerimientos han sido detallados con un grupo de características que hemos mostrado y hay pausa en el video para que lo puedan dar lectura. Y luego, en base a eso, hemos descrito el procedimiento de modelamiento estándar, es un proceso estándar para la creación del modelo BIM, para poder tener un proceso de calidad. Y eso viene a ser el alcance que he querido compartir con ustedes en esta sesión. Espero les sirva. Tenemos dentro de la descripción de los videos siempre ciertos enlaces para que ustedes puedan encontrarnos como empresa, ya sea para temas de capacitación o entrenamiento, o ya sea para desarrollo de proyectos. Bien, eso sería todo en esta sesión. Gracias.